En el siguiente gráfico se pueden apreciar lo que se llaman las curvas del transistor BJT. En este gráfico se relacionan las variables que influyen o que están presentes en un circuito cuando se trabaja con un transistor bipolar o BJT, como lo son el voltaje colector emisor, la corriente de base y la corriente de colector. Entonces estas líneas horizontales negras van a representar la corriente de base, que a su vez están relacionadas o van a generar una corriente de colector y que obviamente están asociadas a un voltaje colector emisor. En este gráfico de las curvas del transistor BJT se pueden apreciar tres zonas o tres regiones, donde la primera es la región de saturación, la segunda la de corte y la tercera la activa o de operación. Entonces la primera región es la de saturación, donde el transistor se puede decir que está encendido, que está on, donde está acá a la izquierda. Entonces básicamente la característica es que el transistor va a estar entregando la máxima corriente de colector. La corriente de colector máxima va a ser igual a la corriente de saturación y la corriente de base máxima va a ser igual a la corriente de base de saturación. Entonces, viendo en el gráfico en esta zona, el voltaje colector emisor va a ser igual a 0 y la corriente va a ser la máxima. Como el voltaje colector emisor es igual a 0, el voltaje entre este y este punto es similar a como si hubiese un cable o un cortocircuito, porque si medimos el voltaje en un cable o en un cortocircuito, el voltaje va a ser igual a 0. Al estar este cable aquí, va a pasar la máxima corriente o la corriente de colector de saturación, como ya lo dijimos. De igual manera, en la base va a estar la corriente de base de saturación. La segunda región es la región de corte, o que también se puede decir que el transistor está apagado, donde la característica es que la corriente de base es 0 y la corriente de colector es 0. Como lo podemos ver en el gráfico, el voltaje va a variar, o el voltaje colector emisor puede variar, pero la corriente de colector va a ser 0 y la corriente de base va a ser 0. Por esto es similar a que entre el colector y el emisor fuese un circuito abierto o un interruptor abierto, y la corriente de colector y la corriente base va a ser 0. Y en este caso voltaje colector emisor va a ser igual a VCC, o a esta fuente que tenemos al lado derecho. La tercera y última región es la región activa, donde básicamente la corriente base va a ser mayor a 0 y va a ser menor que la corriente base de saturación. Lo mismo la corriente de colector, mayor a 0, menor que la corriente de saturación de colector, y el voltaje colector emisor va a ser mayor a 0 pero menor que la fuente de alimentación que esté en el colector. Si lo volvemos a mirar, el gráfico es esta zona central, donde el transistor va a estar operando de manera óptima, se puede decir, de manera donde no va a llegar ni a corte ni a saturación, va a estar dentro de los límites, que si supera saturación y si supera corte, o si supera saturación, el transistor se podría dañar. Entonces la tercera región, la región activa, es ese límite entre saturación y corte. Ya lo podemos apreciar de esta manera: no va a llegar ni a saturación ni en corte, y pues la corriente de colector va a variar, lo mismo la corriente de base, y por eso tenemos esta representación aquí de una fuente de voltaje variable entre colector y emisor. Entonces básicamente estas son las tres regiones de operación del transistor, de manera muy gráfica, de manera muy sencilla, en las cuales puede estar trabajando un transistor.